Que esta noche, aquí en La Nota Dura, esté Daniel Lizárraga, periodista integrante de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y periodista que ha estado muy de cerca en el caso Odebrecht, que lo conoce a la perfección. Gracias, Daniel, por estar esta noche por acá. Bueno, gracias a ustedes, siempre es un gusto estar aquí contigo. No, muchas gracias, Daniel. A ver, platícanos qué acabamos de ver, para dar contexto a la gente que nos está viendo en este momento. Bueno, lo que acabamos de ver no es un testigo protegido, es un delator. Es decir, no es una persona que esté en el anonimato y que desde el anonimato haya confesado lo que sabe. El sistema de justicia de Brasil es distinto a como lo entendemos. Esto lo digo por el abogado de Javier Coello, que dice que se trata de testigos protegidos. No son testigos protegidos, son delatores. Y en este sentido tienen una característica distinta, es decir, estas personas ya fueron juzgadas, la mayoría de ellos, algunos de ellos condenados, y otros están acudiendo para decir lo que saben y están confesando para que les bajen las penas. ¿Qué quiero decir con esto? Difícilmente Luis Meneses Güell, que acabamos de ver, ¿quién era él? Él era para hacer un paréntesis. Él es el director de Odebrecht en México. Ok, ese era su tamaño. Ese era su tamaño. Era la voz principal de Odebrecht en este país. Y si alguien sabía durante muchos años cómo se movieron los sobornos en este país, fue él. Durante un buen rato lo estuvimos siguiendo hasta que nos enteramos, mi compañero Raúl Olmos y yo, que ya se había ido del país. Él incluso salió ya cuando estaba en marcha la investigación de la Procuraduría General de la República. Y entonces sale de aquí y se va a refugiar a Brasil, donde en Brasil dice: yo vengo a decir lo que sé, a cambio de que no me toquen. ¿Se sabe la situación legal en este momento? La situación, él está procesado y también está sobre todo como testigo del caso, ¿no? Yo creo que esto es muy importante lo que mencionas, porque parte de lo que no sabemos hasta ahorita es si México aceptó o no la condición que le puso Brasil a todos los países que están involucrados en esto, para que le pueda dar la información, incluido el video que acabamos de ver. No que se lo den el sentido como lo hemos obtenido los periodistas. ¿Cómo lo obtuvieron los periodistas? Los periodistas lo hemos obtenido a través de investigaciones y fuentes de información de la red de periodistas que se han armado desde Brasil hasta México prácticamente. Pero independientemente de eso, me parece que debería de haber una entrega oficial. Es decir, Brasil es claro que está pidiendo que para que le pueda entregar la información en el sentido oficial del término a cualquier procuraduría, tiene que cumplirse una serie de requisitos. Y los requisitos que ha puesto Brasil es que a la empresa no se le juzgue en México, a Odebrecht, es decir, garantizarle la impunidad a Odebrecht, y también a los directivos como Luis Güell, que comparecen en Brasil. Es decir, si confiesan en Brasil, ya no se les puede procesar en México. Por eso es interesante saber si la Procuraduría General de la República en México aceptó o no aceptó ese trato con Brasil, porque entonces, si no lo aceptó, pues de nada sirve lo que estamos viendo, porque esto es, el señor Luis Güell estaría protegido o no está protegido. Yo creo que es muy importante que aclare esto la Procuraduría General de la República. Ahorita pasamos ese punto, ¿no? ¿De dónde está en este momento el expediente o de qué manera está el expediente de la Procuraduría? Que es tiempo en el que no sabemos absolutamente nada. Ahora resulta que el único contacto que tenemos con el expediente es la voz del abogado de Emilio Lozoya, que al parecer es el que tiene el acceso, el que dice, pues esto no está en el expediente, eso no nos lo ha pasado la PGR. Es la única manera, es la única ventana que hemos tenido, ¿verdad? Pues mira, yo te puedo comentar que la diferencia con la que tienen los periodistas brasileños es abismal. El señor juez Moro frecuentemente difunde información que él cree que debe de ser de interés público. Y no. Hace versiones, digamos, que se pueden ver en la prensa, que omite algunas cosas y otras no, porque dice que a él le interesa mucho el intercambio con los periodistas. El asunto importante, el nombre de Emilio Lozoya. ¿Qué dice Luis Meneses Güell, la cabeza de Odebrecht en México, sobre el exdirector de Petróleos Mexicanos, una persona sumamente cercana, hay que decirlo, al círculo de confianza del presidente Enrique Peña Nieto? Bueno, lo que dice él es que explica en este video, que se puede ver en este momento, por cierto, en la página del Quinto Elemento, y como de alguna manera también lo habíamos documentado en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad desde hace ya varias semanas, que lo publicamos meses en el periódico Reforma, es que él... Sí, hay que decir esto, y que valga el contexto.
Estas declaraciones las teníamos en papel. Las teníamos en O papel. sea, estas declaraciones las teníamos ya impresas, estas declaraciones fueron publicadas en distintos medios, aquí las retomamos. Así es. Y la relevancia de lo que acabamos de presentar es que ya está en video. O sea, Así lo que es. se dijo... Lo que se dijo y que se criticaba mucho en aquel entonces, el propio abogado decía, no, bueno, pues es que esto, pues ¿dónde? Yo una no tengo la filtración, declaración. Dice, esto está en papel, no tenemos nada. Bueno, cambia la situación. El día de ayer se presentan estos videos y los acabamos de ver hace unos minutos. Entonces, bueno, lo importante de esto es el testimonio donde detalla de viva voz, vamos a decirlo así, que es obvio, la forma en que se puso de acuerdo con el exdirector de Pemex para entregarle, él le pedía $5 millones y le terminaron dando 4. Es importante sobre todo esta parte donde va detallando cómo se los dio, de qué manera se los dio y cómo le hizo para depositar el dinero. Esta última parte me llama poderosamente la atención, porque algo que sí no sabíamos es que es esta parte del video donde él dice, él nos dio, refiriéndose a Lozoya, los números de cuenta y los sitios donde depositarle el dinero tanto en México, subrayo, en México, como en el extranjero. Sí, esto no lo sabíamos. No sabíamos Lo que que en se había México. publicado eran efectivamente cuentas en el extranjero, no se tenía el registro de una cuenta en México. La puerta que abre Luis Alberto Meneses Weil es que debe de estar en alguna otra confesión, debe de estar registrado depósitos que, hay que decir, son depósitos de corrupción, depósitos para comprar favores, Sí. para... Es el mismo esquema que empleaban en todo el mundo. Recordemos que Odebrecht tenía una oficina de operaciones estructuradas. que es uno de los grandes nombres de la historia de la corrupción mundial. Oficina de operaciones estructuradas. que era en realidad... La oficina para repartir sobornos. Punto. Se acabó. Bueno, esa oficina a la vez se asociaba con un banco que habían comprado en el Caribe, la misma Odebrecht, un banco no muy grande, y a su vez tenían muchas empresas satélites offshore o empresas de papel a través de las cuales iban haciendo a mí me gusta decir que son una especie de matruscas rusas, una encima de la otra y se van tapando hasta poder depositar el dinero en manos de quien habían solicitado o en quien ellos pretendían corromper. Esto lo hicieron por toda América Latina y desde Brasil, y ahora vemos que presuntamente hasta en México también. Eso era la manera en que ellos venían operando. En el caso específico de las empresas que se referirían o que habrían sido mencionadas, o los números de cuenta proporcionados por el propio director de Pemex, nosotros habíamos documentado ya desde algunas semanas que estas empresas se encuentran registradas en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales digamos, más famosos, porque es uno de los que todavía conservan mayores restricciones para accesar a la información. Hasta donde tengo entendido, México no tiene un tratado de extradición de información con las Islas Vírgenes Británicas, es decir, que es muy complicado que se esté transmitiendo información, a menos que se haga de alguna manera mucho más internacional. Es complicado obtener informaciones. Escogieron un lugar que a México, digamos, le duele. El caso de la PGR. A ver, el 16 de octubre pasado, Raúl Cervantes sale de la Procuraduría General de la República. En este momento tenemos ahí un inquilino que no sabemos cómo llamar, si sustituto o no. Pero dentro de sus despedidas, el procurador dice: he armado el expediente completo de Odebrecht y está en mi oficina. Lo tengo encima de mi escritorio y prácticamente está cerrado. Esto nos lo dijo el 16 de octubre. ¿Se sabe algo de este expediente, de estas palabras del procurador? Pero usando tus palabras, el propio inquilino debe saber mucho, porque ese inquilino fue quien encabezó las investigaciones oficialmente de Odebrecht. Yo lo entrevisté hace alrededor de 6 meses. ¿Qué decía? Él nos decía que estaba haciendo el trabajo duro de la investigación, que en ese momento nos contaba que se había entrevistado con Marcelo Odebrecht, el dueño de este gigante de la construcción brasileño, y que lo habían entrevistado, no recuerdo por cuántas horas, pero habían sido muchas horas de interrogatorio con él. Únicamente nos pudo decir que les había dicho cosas interesantes o que les ayudaban a la investigación, que ya habían ido también a investigar a otros exfuncionarios o exdirectivos de Odebrecht, que se había hecho ya la gestión con Brasil para que esto así fuera, y que estaban trabajando en ese sentido.
Evidentemente, después de la entrevista nos intercambiamos alguna información con lo que nosotros habíamos hecho, pero él en ese momento nos dejó claro que la Procuraduría General de la República no había aceptado aún ningún trato con Odebrecht. Es decir, nos dio a entender que Odebrecht ya le había propuesto un trato, como lo ha hecho en otros países, sí. Odebrecht, inmunidad, a cambio de información, pero que México no lo había aceptado. Okay. Entonces, y no sé si hasta el momento sigamos en esa tesitura. Oficialmente sabemos, que el único país que no lo aceptó es Argentina. Argentina no aceptó darle inmunidad a la empresa porque ellos, desde su perspectiva, tienen que caer todos, ¿no? Tienen que caer de todos lados. El juego riesgoso en esto es que si tú dices no acepto eso, te quedas sin la información que tiene el juez Moro. Que claro. En este caso es este video en el sentido judicial. Eso nos quedaríamos sin la información que tiene Brasil como materia prima para indagar, y dejémoslo ahí, indagar el tema de los sobornos a posibles o presuntos sobornos a Lozoya y sobre todo los que fueron en tiempos de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Eso es importante, los tiempos. Los tiempos de los que habla. ¿Cuáles son los tiempos de los que habla Luis Meneses Weil? Los tiempos que habla son cuando él estaba en la campaña como... desde un poco antes, es que ellas hacían un seguimiento, tenían seguimiento político, operaciones estructuradas, no solo corrompía, sino que tenía seguimiento político de los personajes que ellos creían que a futuro podrían tener peso en el gobierno que seguía, claro. Incidencia en el gobierno que seguía, y le habían puesto el ojo muy claro al director de Pemex. Eso dicen los documentos que hemos tenido acceso en Brasil, que provienen de Brasil, y en este sentido ellos consideraron que él iba a ser muy importante en el sexenio que venía, y a él, digamos, que fue uno de los que seleccionaron para poderle, digamos, en términos muy llanos, apostar para que pudiera garantizar que siguieran sus contratos. Una parte de esos sobornos cayeron justo cuando él era parte de la campaña del entonces candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto. Claro. Mire, y yo creo que sirve mucho que con este contexto, con estos minutos con los cuales hemos hablado, ya usted en casa, después de empaparse un poco más del caso Odebrecht, le pido a la producción, por favor, que preparemos otra vez los videos justamente que se dieron a conocer el día de ayer en Quinto Elemento Lab, porque, bueno, pues sí, efectivamente, tal vez al inicio de la conversación no se tenía o no tenía usted el contexto completo, pero ya arropado, por supuesto, con la información que nos da Daniel Izárraga, periodista integrante de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, seguramente le va a dar mucho más sentido escuchar las palabras de Luis Meneses Weil, la cabeza de Odebrecht en México, justamente hablando en diciembre de 2016 ante la justicia brasileña, hablando directamente de Emilio Lozoya. Vamos a escucharlo. O ano de 2012 também se caracteriza pelo ano de eleições federais, né? Eleições para presidente. E junto com esse processo, o Emílio Lozoya ganha espaço no que seria um comitê de campanha, passando a ter a responsabilidade das questões relacionadas com a política externa. Então, nesse processo, ele, posicionado no comitê de campanha, me coloca que para ele seria muito importante contribuir, a título, inclusive, de toda a atenção que ele havia dado desde 2009, solicitou um reconhecimento de 5 milhões, numa escala mais elevada. Eu consultei meu líder, como sempre, indicando o potencial que poderia representar uma relação de confiança mais estreita e mais profissional, e sugeri a meu líder que aprovássemos um montante de 4 milhões. E assim o fizemos. Nos reunimos em um café ali nas imediações do bairro de Lomas, o Café Globo, e eu avisei que estaríamos dispostos a contribuir com 4 milhões a título de sua, digamos, atenção dedicada nos últimos anos. Ele concordou sem nenhuma contra-ponderação. Ele me passou os dados da conta, né,
que deveria ser, e dessa vez não eram contas dentro do México, eram contas também fora do país. Tem os dados de colaboração, foram dadas 2 contas, a Latim América e Zacapán. Ahí está ya con un poco más de sentido, sin duda, las palabras de Luis Meneses Güell. Para concluir, Daniel Izárraga, tal vez el argumento con más fuerza por parte de la defensa de Emilio Lozoya es, ojo, es que estos son delincuentes, ¿por qué creerles? Está mintiendo. ¿Qué decir ante esto? ¿Qué significa que Luis Meneses Güell, un exdirector de Odebrecht, esté mintiendo en este momento en Río de Janeiro o en Sao Paulo? Pues digamos que en el sentido de su libertad se está jugando el cuello. Lo único que le garantiza estar libre en este momento en Brasil es que no mienta. Es decir, la verdad. Es decir, la verdad. Este es cómo funciona el sistema de justicia brasileño. Es la única tabla que él tiene para salvarse, es decir, la verdad. Si alguien comprueba que ha mentido, el señor se va a ir a la cárcel por muchos años, y yo creo que por la sentencia de sus colegas, no menos de 20 años a la cárcel. Es muy importante lo que él hace, porque él es evidentemente quien se entera, como ya vimos, de los sobornos en México, que han sido oficialmente 10.5 millones, pero que nosotros en Mexicanos contra la Corrupción hemos detectado por lo menos 4 o 5 más, que es muy interesante a dónde se fueron, pero ya lo hablaremos en otra ocasión. El tema de esto es que él, cuando empieza a brotar esta información en Estados Unidos y en Brasil, él todavía se queda algunos meses en México. Entre diciembre, febrero, marzo se queda en México, y en lo que se abre la investigación en México, entre lo que él acomoda sus cosas, él se va del país. Claro. Es decir, no hay oportunidad, o no sé hasta qué punto lo dejaron ir, de que la Procuraduría General de la República en México logre por lo menos detenerlo y llamarlo a comparecer en México como culpable de haber entregado sobornos. En la corrupción hay 2, el que da y el que recibe. Entonces él logra irse del país, llega a Brasil, y entonces en Brasil dice, señores, ya llegué, vengo a delatar lo que sé de México. Claro. Y en ese momento se convierte en delator. Y al convertirse en delator, Brasil voltea y le dice a México, ¿quieres este testimonio? A Luis Güell le vas a tener que dar garantías de no juzgarlo en tu país. Y ese es el acuerdo que se desconoce en este momento. Exactamente. De la Procuraduría General de la República. Pues bueno, muy claro, de verdad. Agradezco la claridad, Daniel Izárraga, por supuesto, la investigación, el trabajo de Quinto Elemento Lab, de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias por estar esta noche por acá. Gracias a ustedes, Daniel, y buenas noches. Suerte. Nos vemos. Te va muy bien, saludos a todos por allá. Vamos a ir